noches, hermanos. Dios les bendiga en este momento. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En estos instantes, gracias a Dios porque Dios nos permite nuevamente meditar en la palabra del Señor. Y les invito en el nombre de Jesús que abramos nuestras Sagradas Escrituras, ahí en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 25, para la gloria y honra del Señor. Y le vamos a dar lectura del 1 al 13 para la gloria de Dios. Amén. Vamos en estos momentos a darle lectura. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tornándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondió, dijo: «De cierto os digo que no os conozco». Vemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros conocemos este pasaje bíblico, esta parábola de las 10 vírgenes. No se nos hace desconocido a todos nosotros, ¿verdad? Porque durante muchos años hemos precisamente estudiado de la bendita palabra del Señor. Pero por lo tanto, hoy vamos a recordar, decíamos, ¿verdad? Vamos a recordar este pasaje. Vemos que es evidente, hermanos, que el novio, ¿verdad? Que el esposo está representando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bajo un simbolismo bíblico, el número de 10 vírgenes, ¿verdad? El número 10 significa lo completo, lo cabal. Así pues, podemos decir que las vírgenes simbolizan a toda la iglesia, ¿sí? En general, tal como está hoy en día. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos dejó grandes enseñanzas en su bendita palabra, ¿sí? Y como hemos visto, ¿verdad?, que Él es el principio y Él es el fin. Así como en aquel tiempo, ¿verdad?, escudriñaban la palabra del Señor a través de estas parábolas cuando el Señor Jesús andaba en la tierra, pues hoy en día el Señor Jesús también nos recuerda sus parábolas. Amén. Vemos, ¿verdad?, que precisamente pues el término vírgenes tiene un especial significado en las Escrituras, ¿sí? El apóstol Pablo, ¿verdad?, lo dijo en 2 de Corintios 11:2. «Tengo un celo por ustedes que me vienen de Dios, pues lo he comprometido con Cristo y quiero presentarlos a Él como una virgen pura que se casa con un solo marido». ¿Sí? El libro también de Apocalipsis también nos narra de esta palabra acerca de virgen, ¿sí? La palabra virgen. Y aparece ahí en el Apocalipsis 14:4, dice, ¿verdad?, que como designaron los primeros frutos presentados ante Dios, en los que no hay engaño ni imperfección, ¿verdad?, estos podían entonar el canto nuevo, porque se mantuvieron puros cual vírgenes. Son ellos los que siguen al Cordero donde quiera que va. Fueron rescatados entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y no se encontró falsedad en ellos. Son pues intachables ante Dios. ¿De quiénes nos está hablando? Pues nos está hablando de aquellos 144,000, ¿verdad?, que van a estar
delante de la presencia de Dios y que son, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Son intachables ante Dios, ¿sí? Pero nos tomamos precisamente la palabra de lo que es virgen, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos entendiendo a las comparaciones empleadas por las Escrituras, podemos concluir, hermano, ¿verdad?, que una virgen representa a un creyente que se apartó del mundo para seguir a Cristo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está representando, ¿verdad? Una virgen, a un creyente que se apartó del mundo para seguir a Cristo. Las 10 vírgenes, hermanos, son todos los creyentes dentro de la visible iglesia cristiana. Somos todos nosotros, nos estamos contando todos. El Señor Jesús nos dice que las 10 vírgenes tomaron sus lámparas, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y fueron al encuentro del esposo que debía de llegar de noche, ¿sí? El salmista David en una ocasión narraba, ¿verdad? Y decía, ¿verdad?, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Era gracias a tales candiles de aceite que estas vírgenes, ¿verdad?, tenían, que podían precisamente avanzar en la oscuridad de la noche para encontrar al esposo, ¿sí? Entonces, así también, hermanos, es gracias a la palabra de Dios que su pueblo está en condiciones de atender la gloriosa verdad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué sabemos que viene el Señor Jesús? Pues porque la palabra del Señor Jesús nos los narra, ¿verdad? Que es la Biblia, ¿sí? Entonces, vemos que la palabra de Dios vino a ser luz para todos nosotros, ¿sí? Vino a ser esta luz maravillosa. Por lo tanto, ¿verdad? Nos dice en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Señor Jesucristo vino a hacer luz a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos encontrábamos precisamente en esas tinieblas, en esa oscuridad? Pero cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, vino a hacer esa luz a nuestra vida. Pero ahora, así como el Señor Jesús vino a hacer luz a nuestra vida, dice su palabra también que nosotros somos luz a la humanidad. Mateo 5:14 lo dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos ahora la luz del mundo, hermanos. Hasta este punto podemos observar, ¿verdad?, que las 10 vírgenes se muestran unidas, ¿sí?, en una sola meta e interesándose, ¿verdad?, en un solo mismo evento. ¿Cuál era? Esperar al esposo o estar al encuentro del esposo, ¿verdad? Pero había una grande diferencia entre ellas. Y esta gran diferencia se encontraba precisamente
en cómo se habían preparado cada una de ellas. Dice la palabra del Señor que 5 de ellas lo hicieron sabiamente, ¿verdad? Y prudentemente. 5 de ellas. Y las otras restantes, las otras 5, actuaron negligentemente, ¿sí? Lo que evidencia que hubo un descuido y falta de previsión. ¿Cuántos de nosotros somos los seres humanos del mañana? Nos dicen, ¿verdad? Oye, vamos a trabajar mañana. Vamos a hacer esto. Ay, ¿cómo ves? Mañana. O después, ¿sí? O a lo mejor los jóvenes, ¿verdad? Que cuando les presentan a Jesucristo o que les imparten ese mensaje maravilloso, ¿verdad? De seguir las pisadas del Maestro. ¿Qué dice el joven? Estoy muy joven. ¿Sí? Ahorita no. Mañana. Tengo una vida por delante. ¿Sí? Pero vemos, ¿verdad? Que precisamente el Señor Jesús actualmente nos está hablando, ¿sí? De diferentes maneras. De diferentes maneras, hermanos. Entonces podemos ver que 5 de ellas, ¿verdad? No actuaron prudentemente. Fueron negligentes. Hubo un descuido. Hubo una falta de prevención, ¿verdad? De prevenirse. Por lo tanto, al ver ese descuido, esa falta de prevención, iba a haber consecuencias, ¿sí? En cuanto al significado también del aceite, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que simboliza el Espíritu Santo, ¿sí? La intención divina es que su pueblo sea ungido con ese aceite, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesús recibió el bautismo en el río del Jordán. Nos dice Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, y dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. El Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y descendió el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado con el Espíritu Santo, sí. Entonces, ese aceite, decíamos, ¿verdad? Ese aceite de esas lámparas simboliza el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que debe de haber en cada uno de nosotros? Tenemos que ser ungidos con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el gran ejemplo lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. En la parábola, hermanos, se nos narra que todas las vírgenes tenían aceite, todas, en sus lámparas. Y esto fue al comienzo de la vigilia nocturna, ya que sin ello no solo darían luz, ¿verdad?, sino que ni siquiera podrían ser encendidas, ¿sí? Eso implica, hermano, que es evidentemente que todas, por un momento, llenaron sus lámparas con aceite antes de que precisamente de venir al encuentro hacia el esposo. Pero también podemos encontrar la diferencia. Se nos relata que las vírgenes insensatas no llevaron reserva para sus lámparas. No las llevaron, hermano. Las prudentes sí agarraron reserva, sí. Sin saber cuánto tiempo iba a tardar el esposo, ¿verdad? Ellas dijeron: yo me prevengo por si las dudas, ¿sí? Más vale prevenir que lamentar, ¿sí? Pero sin en cambio las insensatas, las que se quedaban conformes de momento, que dijeron, ¿verdad? No va a tardar, ya nos dieron el aviso, no va a tardar, sí nos alcanza con esto que tenemos. No, hermanos, más vale prevenir que lamentar. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que estas vírgenes
precisamente, ¿verdad? Las insensatas no se previnieron con reserva, ¿sí? No llevaron reserva para sus lámparas. Mira, el apóstol Pablo nos dice que portamos un gran tesoro en una vasija de barro, que es nuestro cuerpo, y que su poder brilla para dar luz de la sabiduría y de la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4, del 6 al 7 dice, porque el mismo Dios que dijo, resplandezca la luz en las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para que podamos conocer la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tan valioso tesoro lo llevamos en ollas de barro que son nuestros cuerpos. Por eso es obvio que este glorioso poder es de Dios y no nuestro. Sí. La prevención del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada mañana tenemos nosotros la oportunidad de decirle, lléname, renuévame, restáurame con el poder de tu Espíritu Santo. Cada creyente debe de tener una dosis de provisión del Espíritu Santo de Dios, hermano. Pues el apóstol Pablo decía en Romanos 8:9 también, si un hombre no tiene el Espíritu de Cristo, no es su discípulo. En 1 Corintios 12:3 agrega, ningún hombre puede proclamar que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Sí. Hay que proclamar que Jesús es el Señor. Y cuando nosotros proclamamos día con día esto, es porque el poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Sin embargo, es evidente, hermano, que no hay diversos grados en los que lo reciben. Así el Señor Jesús lo obtuvo, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo sin límites. El propósito de nuestro Señor Jesucristo es que también nosotros tengamos el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que sean como ríos de agua viva en nuestro interior. El Señor Jesús dice, ¿verdad? Precisamente, si alguien tiene sed, venga a mí y beba, y entonces de su corazón brotarán ríos de agua viva, como dicen las Escrituras. ¿Se refiere esto? Al Espíritu Santo que recibirán los creyentes en él, el cual todavía no se manifiesta, pues Jesús aún no era glorificado. San Juan 7 del 37 al 39. Precisamente, hermano, ese abundante derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda carne es el mensaje preeminente del libro de los Hechos. Lo sabemos todos, ¿verdad? Ese es el mensaje preeminente. Y recibiréis poder, ¿verdad? Estar quietos, ¿sí? No se muevan de su lugar. No se muevan de donde Dios los ha llamado, porque ahí recibiréis poder. Ese es el mensaje del libro de los Hechos. Vemos que para cumplir el propósito de Dios y estar listos a recibir al esposo, necesitamos estar bien provistos, hermanos, del Espíritu Santo de Dios. Sí. Para recibir la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios tiene que morar en cada uno de nosotros. La parábola nos informa que el esposo, ¿verdad?, demoró en llegar, y que las doncellas, ¿verdad?, que las vírgenes, ¿verdad?, ciertamente, pues se encontraron por un momento quietas, ¿sí? Mateo 25 dice, ¿verdad?, y tardó el esposo, ¿verdad?, y cabecearon todas y se durmieron. Seguramente a medida, ¿verdad?, que iban pasando las horas, pues el cansancio las venció y bueno, cayeron en un profundo sueño. El sueño, hermanos, el sueño también sugiere no solo un periodo de demora por parte del esposo, sino también que muchos que esperan, ¿verdad?, se pueden quedar
dormidos si no están llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Sí. Desafortunadamente, hoy en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo, que son tiempos difíciles. A pesar de que son tiempos difíciles, hay un adormecimiento espiritual, hermano, del cual Pablo nos previene. Dice la palabra del Señor, no durmamos como algunos lo hacen, sino estemos alertas, sobrios. En 1 Tesalonicenses 5:6 nos los dice, ¿sí? No durmamos, estemos alertas, estemos sobrios. El sueño, hermanos, es siempre indicativo de inactividad. Cuando uno duerme, no repara en lo que pasa a su alrededor, ¿verdad? Y más si tenemos un sueño pesado, ni sabemos, ni nos damos por enterados de lo que está pasando a nuestro alrededor. Tengamos cuidado, porque el peligro puede estar acechando en el momento en que la iglesia se encuentre durmiendo y no llegue a percibir ese peligro, sino que desafortunadamente va a haber el peligro cuando ya es muy tarde. Sí. Por eso Pablo, ¿verdad?, instaba, no durmamos como algunos lo hacen, sino estemos alertas, estemos sobrios. Aleluya, gloria sea al Señor, hermano. Vemos que, ¿verdad?, el sueño de estas vírgenes indica el abandono y el descuido de la iglesia. Qué triste. El Señor Jesús pagó un grande precio por su iglesia en general, sí, un grande precio. Pero ¿qué estábamos haciendo como iglesia para corresponder ese grande precio? Sí. El sueño de estas vírgenes indica el abandono y descuido de la iglesia. Las emociones, los sentimientos encontrados, el desánimo, la indiferencia, la apatía, hacen que la vida espiritual se empiece a marchitar. Esa flor que en alguna vez fuiste tan brillante, tan hermosa o hermoso, ¿verdad?, dispuesto en tu primer amor para servir a Jesucristo en todo momento, ¿qué ha pasado con esa flor? Se ha marchitado. ¿Por qué? Porque hubo un descuido, ¿verdad? Hubo ese descuido. Entonces podemos ver que el sueño de estas vírgenes indica el abandono y descuido de la iglesia. Mateo 25, 6 y 7 dice, ¿verdad?, la palabra del Señor. Se oye una voz. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pongamos atención en esto. Aquí viene el esposo, salir a recibirle, ¿sí? Salir a recibirle. Mas de pronto, ¿verdad?, a medianoche se escucha esa voz. Hoy en día, ¿verdad?, se está escuchando esa voz. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Déjame decirte, ¿verdad?, que en ese grito, aquí viene el esposo, ¿sí?, les estaba dando a lo mejor segundos o minutos de oportunidad a las vírgenes, ¿sí? Porque no más dice, ya está aquí el esposo. No, dice, aquí viene, apenas venía el esposo, ¿sí? Segundos o minutos, hermano, hermana, estaba teniendo oportunidad aquellas vírgenes para nuevamente, ¿verdad?, quitarse el sueño que había en sus ojos, tener las lámparas encendidas, ¿sí?, y poderle recibir al esposo. Hoy a nosotros también se nos está dando
oportunidad. Hoy más que nunca podemos decir ya con seguridad que la venida del Señor Jesucristo ya está muy pronta. Muy pronta, sí. Que ya está muy pronta la venida del esposo que viene por la novia, que es la iglesia. ¿Sí? Vemos, ¿verdad? Porque decimos que también a nosotros se oye ese grito, aquí viene el esposo. Porque escuchamos de la palabra del Señor. Cada momento estamos escuchando de la palabra del Señor, ¿verdad? Y nos están previniendo a través de la palabra del Señor. ¿Sí? Que la venida del Señor Jesucristo ya está aún más cerca. ¿Por qué? Porque estamos viendo las señales. A nosotros no nos las están contando. Las estamos viendo. Cada uno de nosotros, ¿sí? Y se nos habla más y más, ¿verdad? Que el Señor Jesús ya viene. Que estemos preparando, que velemos, que estemos atentos, que nos prevengamos. Así como a aquellas vírgenes se les dio la oportunidad de esos segundos, minutos, a nosotros también se nos está dando la oportunidad de seguirnos previniendo, hermanos, de no quedarnos dormidos. Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, sigamos orando. No dejemos de orar, hermanos. No te dejes de conectar. Vamos a seguirnos conectando en el nombre de Jesús. No perdamos el tiempo, ¿sí? Quitemos de nosotros, de nuestra vista, todo lo que nos esté estorbando. Despojémonos cada uno y volvámonos a Cristo. En la antigüedad, hermano, ¿verdad? La noche se dividía en 4 vigilias. La primera es de 6 a 9 y la otra de 9 a medianoche, de 12 a 3 y de 3 a 6. Ahora si lo vemos y lo aplicamos en la parábola de las 10 vírgenes, estas vigilias, vemos que en la primera vigilia las vírgenes encendieron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Corresponde este momento, hermano, a la iglesia primitiva, aquella iglesia de la cual nos habla el libro de los Hechos. Los cristianos de ese entonces estaban alertas a la llegada del retorno del Señor Jesucristo. Fue un tiempo en que la iglesia estuvo activa en la obra del Señor. Así nos los narra la palabra del Señor. Todos cantaban himnos, todos trabajaban unidos, proclamaban el Evangelio que les fue proclamado a cada uno de ellos. La segunda, hermano. A continuación, vino un periodo en que por el atraso del mismo, las vírgenes se durmieron. ¿Cuánto tiempo? No nos los narra la palabra del Señor, ¿verdad? No lo sabemos, pero lo cierto es que la iglesia cayó en una oscuridad y perdió la vista, la esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Lo escuchábamos por nuestros padres o quizás por nuestros abuelos, por nuestros antepasados que decían, ay, sí, siempre han predicado eso. Y ya pasaron tantos años y el Señor Jesús no viene. No, es que no. A ver, eso no, todavía no. Todavía no. Falta mucho, ¿verdad? El resultado de esto que fue la decadencia moral y espiritual de su pueblo. Qué duro, ¿verdad, hermanos? El tercer punto. Con la medianoche se inicia la tercera vigilia. Las vírgenes son despertadas con el grito. Llega el esposo, ahí viene el esposo. Salir a recibirlo. Con rapidez se pone de pie
y adereza sus lámparas. Oh hermanos, ¿qué cosas estamos ahora viviendo? La parábola, ¿verdad?, termina al narrar que las 5 vírgenes negligentes se vieron en angustia al ver que ya casi no tenían aceite en sus lámparas. Desesperadas se volvieron entonces a las otras se volvieron a las otras para que les prestaran un poco de lo que ellas tenían. ¿Te imaginas esta desesperación? Iglesia, Cristo Jesús nos está hablando. De veras, el Señor Jesús nos está hablando. Una cosa claramente nos enseña la parábola también, es que sin duda cierta parte de la iglesia tendrá una gran sorpresa a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos seguir durmiendo. No podemos seguirnos distrayendo. No podemos seguir, hermanos, ¿verdad?, diciendo, ay, más al ratito, me vuelvo a Jesucristo. Al fin, ya sé que si antes de morir yo le pido perdón por mis pecados, sé que voy a ser perdonado porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Oh, hermanos, sí, el Señor Jesús es amor, pero también dice su palabra que es fuego consumidor. Entonces, no podemos, hermanos, seguir precisamente en ese letargo, ¿sí?, en que después lo hago, o después me vuelvo a Cristo, o después, ¿verdad?, ya vendrá el después. No, hermanos, no. Decíamos que una cosa que claramente nos enseña la parábola es que sin duda cierta parte de la iglesia tendrá una gran sorpresa. Dice su palabra que llegará el momento, el día, ¿verdad?, de los ayes, el día del lamento. Dios nos ayude a todos. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Entonces, vemos que el triste final de las negligentes, que mientras fueron en búsqueda de aceite a altas horas de la noche, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que demoraron tanto en conseguirlo que cuando volvieron nuevamente, ¿verdad?, la puerta estaba cerrada. El cierre de la puerta, hermano, significa que un gran número de cristianos que espera la venida del Señor Jesucristo no participará del gran gozo. Decía Pablo, ¿qué nos separará del amor de Jesús? ¿Qué, hermano? ¿Qué te está separando del amor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Esta pandemia? ¿El que no tenemos dinero? ¿Verdad? Para cubrir todos nuestros gastos. ¿O qué es, hermano? ¿Qué es lo que te está separando del amor de Dios? Ay, es en línea. Ay, no. No, yo lo quiero a vivo, ¿verdad? Y a veces ahorita que ya tenemos las iglesias abiertas, aunque sea por una hora y media, sí se llega a faltar gente. Entonces, ¿qué te está separando, hermano? El cierre de la puerta, decíamos que significa que un gran número de cristianos espera la venida del Señor Jesús y no participará del gran gozo. Tenemos que proveernos de la unción del Espíritu Santo de Dios, hermano, siempre para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, permanezcan en oración para que puedan escapar de lo que va a suceder
y estén ustedes listos para presentarse delante del Hijo del Hombre. San Lucas 21:36. Permanezcan en oración para que puedan escapar, para que podamos escapar, ¿sí?, de lo que pueda suceder. Es momento en que la iglesia precisamente tiene que estar velando y orando, ¿sí?, para que sí tenemos la llenura del poder del Espíritu Santo de Dios, pero hay que tener esa reserva como lo hicieron aquellas vírgenes prudentes, ¿sí? Hay que tener de más vale tener de más, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Este es el mensaje que el Señor Jesucristo nos da en esta noche y en este día. Solamente mi Padre Celestial conoce tu corazón, conoce tu vida, igual que la mía también, sí. Pero si nos unimos en oración en estos instantes, Dios puede en estos momentos derramar la unción del Espíritu Santo ahí en tu hogar, ahí en tu vida, ahí en tu familia, sí, y darte nuevamente fuerzas, aliento de vida en el nombre de Jesús. Ya no durmamos, ya no dejemos que el aceite se nos esté acabando. Hay que seguir proviendo, pero ¿a través de qué? La oración. La oración, hermanos. Sigamos adelante, firmes, como dice ese canto, como dice ese himno maravilloso, firmes y adelante, que el Señor Jesús nos ve. Firme, hermano, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Porque el Señor Jesús ya pronto viene. ¿Qué dice? Señales hay y almas salvadas viene a llevar, ¿sí? Entonces, en el nombre de Jesús, yo no creo que tú quieras, ¿verdad?, que todo el camino que has recorrido, no creo que quieras quedarte sin ir a las bodas del Cordero. No, hermano. El Señor Jesús fue a preparar un lugar maravilloso y por lo tanto lo tenemos que habitar cada uno de nosotros. Esforcémonos, seamos valientes y que nuestra lámpara siempre esté encendida. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos infinitamente gracias. Gracias, mi Señor Dios Todopoderoso, por el amor tan grande que tú tienes para con todos vosotros. Oh, mi Señor Dios eterno, así como a esa higuera, mi Señor Dios hermoso, que le diste una oportunidad más, así venimos delante de tu dulcísima presencia para buscar una oportunidad más. Dánosla, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú conoces la condición de cada uno de los que han sido lavados y comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Tú conoces el corazón que te ha dicho en algún momento de su vida: sí, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Tú los conoces, Padre Celestial. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú los visites y los fortalezcas, Padre eterno, que tú les renueves para la gloria y la honra tuya, y como veíamos en esta noche, que de su interior de cada uno de ellos corran como ríos de agua viva, que sean llenos del poder de tu Espíritu Santo, mi Padre Celestial. Renuévanos en el nombre de Jesús, renuévanos, Padre hermoso, que en esta noche haya una nueva unción
bendición para tu iglesia, Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, mi Señor, Dios hermoso, que esa nueva unción descienda de lo alto. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre celestial. Hay poder sin igual poder. Visita los hogares, visita esos hogares donde el ser humano se está desvaneciendo, donde el ser humano se está precisamente viniendo abajo. Hay poder. El Espíritu Santo puede en estos momentos tocarles, renovarles, fortalecerles para la gloria y la honra tuya, Padre Santo. Gracias te damos, mi Señor, y que sus lámparas queden en estos momentos llenas con el aceite fresco de tu Espíritu Santo y estén encendidas en todo el caminar que nos resta cuando tú vengas, Señor Jesucristo, por la novia, por la esposa que es la iglesia. Oh Rey soberano, santo, santo eres tú, Padre eterno. Gracias te damos. Muchísimas gracias, Padre Celestial, que Señor todos seamos más que vencedores en ti, Padre Eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos infinitamente gracias. Que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de mis hermanos y tú los bendigas grandemente en sus trabajos, en los estudios de cada niño, de cada adolescente, de cada joven. Tú los tomes a tu especial cuidado, los guardes y los protejas también, Padre eterno. Bendito seas desde ahora y para siempre. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma. Me guiarás por senda de justicia, por amor a tu nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no tendré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús, y recuerden, no se les olvide conectarse también el viernes 7:30 y el domingo a las 11. Puertas de Sion Jico. El domingo nos vemos primero Dios a las 12. Dios les bendiga y saludos a todos. Un abrazo a todos y Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga.